El día de ayer habíamos empezado a presentar el modelo de reactivación productiva y decíamos que mediante políticas económicas deliberadas, pensadas, ¿no?, racionalizadas, etcétera, es posible desplazar una situación de equilibrio inicial, donde la oferta es igual a demanda. ¿Ya? Es posible desplazar esa situación de equilibrio a otra situación de equilibrio que implica un mayor nivel de Producto Interno Bruto, un mayor ingreso, mayor reducción de pobreza. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede hacer desde el punto de vista económico? En una economía capitalista que utiliza dinero, moneda, dinero de papel, billetes, donde hay un banco central autónomo, un banco central que crea dinero, puede crear. Entonces, una forma de poder inducir el crecimiento es aumentar los gastos autónomos, ¿no? Gastos autónomos en consumo o en inversión por parte del gobierno, aumentando su déficit fiscal, ya sea otorgando transferencias solidarias, ya sea incrementando empresas públicas. Entonces, cuando se da el gasto autónomo, toda esta curva de demanda se desplaza hacia arriba. ¿Por qué se desplaza? Porque hay más plata. Estás repartiendo billete, estás creando empresas públicas, a esa gente se le paga plata, esa gente tiene que poder de compra, ¿no? Los nuevos empleados públicos. Entonces, se ha expandido la demanda y se ha creado una brecha. Acá hay una diferencia. Brecha. La demanda supera la oferta. La oferta va a ser jalada, ¿no? Va a ser arrastrada por la demanda. Los oferentes, al tener mayor demanda, incrementan la producción, la oferta. Puede ser la producción nacional, pero sobre todo las importaciones, ¿no?, para atender a mayor demanda agregada. Entonces, si la oferta es flexible, es decir, si puede seguir a esa presión de la demanda mayor poder de compra, pues va a llegar un momento en el que tengamos un nuevo nivel de equilibrio. Y ese nuevo nivel de equilibrio implica algo que se estaba buscando: incremento del PIB, de la producción, del ingreso, ¿ya?, del empleo, reducción de pobreza, etc. La condición es que la oferta pueda seguir. Y para que pueda seguir, la oferta tiene que ser flexible. ¿Y cuándo es flexible? Cuando hay dólares para traer bienes importados, ¿no? Ese es el contenido de este modelo de reactivación. Y eso hemos presentado un laboratorio. Le hemos dado una racionalidad aritmética, ¿no? Aritmética, ¿ya? Ahí habíamos quedado. Por ejemplo, ahí está. Esta tablita es el resultado de una deducción aritmética. Se ha partido de una situación de equilibrio. Ejercicio 1, 200, el PIB es igual a 200, la oferta agregada sabemos que es el PIB, la demanda agregada es 200, estamos en equilibrio, con unas funciones de consumo e inversión. Se reparte entre consumo e inversión la demanda, 140-60, no hay exceso de demanda, estamos en equilibrio.
Y se dice, esta situación se puede repetir porque para el próximo ejercicio 2, la producción, que la deciden los empresarios, las empresas, es igual a la demanda agregada del ejercicio anterior. Y nuevamente estamos con el ingreso de 200 y nuevamente se repite la repartición consumo-inversión. Acá en el ejercicio 3 comienza el milagro, ¿no? Se reparte plata para incrementar el consumo. El consumo pasa de 140 a 150, pero también se podía repartir plata para incrementar la inversión pública, ¿no? Pasar de 60 a 70, o ya, acá hemos aumentado en 10. ¿No? La cuestión es que el gasto autónomo ha aumentado. Acá la demanda agregada se ha incrementado, ¿no? La gente desea comprar más bienes de los que están produciendo. Empieza a existir un exceso de demanda, la brecha. 10. Como la demanda ha aumentado el próximo año, acá estamos presentando que las empresas deciden aumentar la oferta, porque hay demanda. Aumentan la oferta a 210. Ese es el nuevo ingreso de equilibrio, ¿no? Que ha generado mayor empleo, etc. Entonces también pues, el consumo y la inversión va a aumentar, porque ahora estamos hablando de 210. ¿Ya? Aumenta el consumo, aumenta la inversión y la brecha se va reduciendo. Como sigue dándose este efecto de que la demanda agregada ha llegado a 218, el próximo año se sube la producción a 218. A partir de ese ingreso se reparte entre consumo e inversión y la brecha se va reduciendo. Y así se puede repetir, digamos, esta deducción aritmética hasta un ejercicio n. En el ejercicio n tenemos que hemos vuelto a una situación de equilibrio, pero ahora es 250, ¿no? Consumo 180, inversión 70, la suma 250, estamos en equilibrio. ¿Ve? Esta tabla es un resumen de ya operaciones aritméticas de demostración cómo se va reduciendo el exceso de demanda. Y aquí están los datos, ¿no? Hemos partido de esta función, de estas dos funciones, consumo-inversión, y decimos determinar el ingreso de equilibrio. En ejercicio 2 se aplican las condiciones del modelo, que es la producción sigue a la demanda, ¿no? En ejercicio 3, ahí está, se incrementa gastos autónomos. Entonces, en el ejercicio 1 aplicamos esta ecuación. Les he dicho, es la ecuación del ingreso de equilibrio. Con mis funciones que tengo, ¿no? Reemplazo los datos. Consumo autónomo es 20, inversión autónoma es 20. ¿Ya? Entonces tengo acá, abajo, 20 más 20. Inversión autónoma más consumo autónomo. Sobre 1 menos 0,6 menos 0,2 son las propensiones, estas. 0,6, 0,2. ¿Ya? Y digo, el ingreso de equilibrio es 200. Para ese ingreso de equilibrio, entonces obtengo el consumo. Como tengo la función 20 más 0,6 por ingreso, que ahora sé que es 200, me da 140. La inversión 20 más 0,2 por 200 me da 60. La demanda agregada, que es consumo más inversión, 140 más 60, 200. La economía está en equilibrio. La oferta agregada es 200, la demanda agregada es 200. Si todo está bien, si no pasa nada, el próximo año la oferta va a ser nuevamente 200, porque está en equilibrio. Entonces se repite el comportamiento, dice. El consumo 2 es igual al consumo 1, la inversión 2 es igual a la inversión 1. En un ejercicio 3 se aplica la política económica expansionista, ¿no?
Los gobiernos de turno dicen, ¿cómo aumentamos la producción? ¿Cómo aumentamos el empleo? ¿Cómo reducimos pobreza? Felizmente, este gobierno dice, hay que aplicar, pero es una política económica que no signifique quitar a otros para dar a otros, digamos, ¿no? Que no signifique eso, sino que generemos empleo. ¿Cómo vamos a generar empleo? Hay que aumentar la demanda agregada. Y en estos países donde se crea papel moneda, es fácil, ¿no? Inventaremos algún gastito autónomo, ya sea en consumo, ya sea en inversión, etc. Y es lo que decimos acá, podría haber puesto inversión. Ya el consumo 1 más 10, estamos aumentando en 10. Entonces la función de consumo ya no es 20 más 0,6, ahí está, hay que aumentarle 10. Ahora la función consumo es 30 más 0,6. La producción estaba fijada de acuerdo al año anterior, 200, y el consumo es 150. La inversión es 60, entonces la demanda agregada ha crecido a 210, en tanto que la oferta está en 200. Hay una brecha de 10. ¿Ya? Pasamos los datos a la tabla, ya los he presentado, ¿ya? Y acá y en el ejercicio 3 aparece el exceso, ¿no? 10. Para el ejercicio 4, la oferta flexible se ajusta a la demanda. Hay mayor demanda, entonces se puede importar más bienes, ¿no? Aumentar la producción para el ejercicio 3. La producción crece a 210, el ingreso nacional, el empleo también, ¿no? Se está dando el modelo, se está cumpliendo. Hemos cumplido con nuestra progresa, estamos reactivando, nuestros oídos están escuchando, ¿ya? Como consecuencia se incrementará el consumo e inversión, va a haber más consumo, ¿no? Su función es 30 más 0,6, pero el nuevo ingreso es 210. Hay gente que ha sido contratada y demás. Y el nivel de consumo 156. La inversión también crece, 0,2 por el nuevo ingreso, 210, me da 62. Ya, acá, consumo más inversión, ¿no? Más el exceso de demanda se reduce a 8. Eso se está presentando acá, ¿no? Consumo más inversión, 156 más 62 es 218, es la demanda agregada. La brecha se está cerrando, ¿no? Gracias al aumento de la producción, de la oferta. Mi nuevo ingreso, mi nueva demanda es 218. Al próximo ejercicio, ahí se va a fijar, ¿no? Ejercicio 5, entonces. El consumo es 30 más 0,6 por 218. Se ha incrementado el PIB, la producción. El nuevo consumo es 168, la nueva inversión por 218 es 66. El exceso se ha reducido a 6,4. Entonces, con estos cálculos aritméticos, demostramos cómo se va reduciendo el exceso de demanda, ¿ya? Y nos preguntamos, ¿cómo se llega a la situación de equilibrio de ejercicio N? ¿No? Dice, por la repetición durante N-1 ejercicios, el proceso de aproximaciones sucesivas reducirá el exceso de demanda hasta llegar a un ejercicio N. A un ejercicio N a 0, ya no hay. Determinación de la situación de equilibrio de ejercicio N. Es la pregunta. ¿Y de dónde has sacado vos acá 250? ¿Cómo sacas este nivel? Si te has quedado en el ejercicio 5, ¿por qué no has hecho 6, 7, 8, 9, hasta que esto llegue? Bueno, pues habrían estado pues una tabla muy extensa, siguiendo ese modelito repetitivo. Entonces dice, hay un camino más corto para encontrar este ingreso de equilibrio de ejercicio. ¿Ya? ¿Cuál es? Es conocido. ¿Eh? Dice,
Para ejercicio N es posible determinar la situación de reducción del excedente mediante la aplicación de la ecuación de equilibrio. ¿Cuál ecuación de equilibrio? En un momento te recuerdo, considerando el incremento de consumo autónomo para este caso. Ya tenemos que el consumo ha subido en 10. Ahora la función es 30 más 0,6. La inversión 20 más 0,2. Podría haber sido a la inversa, ¿no? Es decir, aumentando la inversión. Y como les había indicado algún momento, esta ecuación me va a servir muchísimo. Es la ecuación del ingreso de equilibrio, que cuando he presentado, cuando la he deducido, les he dicho, nos va a servir mucho. Y justamente acá nos sirve, porque reemplazo los datos. El nuevo consumo autónomo es 30, la nueva inversión autónoma es 20, sobre las propensiones me da 250. ¿Ya? Y entonces, si ya tengo ese ingreso de 250, calculo el consumo del ejercicio N, 30 más 0,6 por 250, 180, y la inversión del ejercicio N, 20 más 0,2 por 270. 180 más 70 es 250. La demanda agregada es igual a la oferta agregada. En el ejercicio N se ha vuelto a la situación de equilibrio macroeconómico con un incremento de la producción, el empleo, el ingreso en sueldos, utilidades. En síntesis, el bienestar de la población ha mejorado, ¿no? Entonces se dice, ahí está funcionando. ¿No? Hemos prometido, se está cumpliendo, ¿no? Vamos a resolver el problema de disminución de producción, de estancamiento, etc. ¿No? Se ha cumplido. ¿Ya? El PIB, oferta agregada, ingreso 250, demanda agregada, consumo más inversión, 180 más 70, 250. Eso es. Bien, hasta ahí va la parte aritmética. Ese es el gráfico con el que empecé la clase de hoy. Y aquí hay una observación, ya que dice la realización de gastos autónomos por 10 ha permitido expandir la producción y el ingreso nacional en 50. ¿De dónde saca 50? Pero acá está, pues haz la resta. 250 menos 200 es 50. Ha permitido, dicen, expandir la producción y el ingreso nacional en 50, generando mayor empleo y bienestar de la población. En un contexto, es la condición fundamental, de oferta flexible, ¿no? Que sigue la demanda, ¿ya? Las curvas de demanda en su origen, eje de ordenadas, aquí se ha desplazado con el gasto autónomo, ¿no? La pregunta es, acá pondré eso, se ha desplazado con el gasto autónomo. Es repetir y repetir, ¿no? Y uno diría, pero si ya sabíamos qué es eso, sí, pero por si acaso ya, por si acaso, ¿no? Es la causa del desplazamiento, ¿no? El gasto autónomo, por si acaso, pondremos, ¿no? Para ratificar, ¿no? ¿Ya? El diagnóstico. ¿Por qué un gasto autónomo? Ahora hay una pregunta. ¿Por qué un gasto autónomo de 10 impulsa un crecimiento de producción de 50? ¿Por qué tenemos una multiplicación de 5? ¿Qué tal? Preocupante, ¿no? Es una pregunta medio molestosa, ¿no? ¿Por qué si expandimos el gasto autónomo en 10, el ingreso solo
el ingreso y la producción solo se expanden 10. ¿No? Pero has visto, ¿no? Que cómo se ha hecho el encadenamiento. ¿Ya? Entonces parecía, o parece, un razonamiento respaldado por la racionalidad aritmética. ¿Ya? Hay que dar respuesta a este tema. ¿Por qué tenemos una multiplicación de 5? Bueno, ustedes esta práctica ya la tenían anunciada, propuesta, y no hay más que hacer la aritmética, encontrar los datos, ver cómo disminuye la brecha y cómo en un ejercicio N pues llegaría a una situación de equilibrio, calcular el ingreso de equilibrio, indicar en ese cuadro el cambio en el ingreso de equilibrio al haber incrementado el gasto autónomo en 50, en 20. ¿Cuánto será? Pues tienen que hacer sus cálculos. ¿Ya? Eso es. Bien, hasta ahí va la terminación de la presentación del modelito que habíamos comenzado en la clase anterior. ¿No? Y ahora vamos a buscar dar respuesta a la pregunta y presentar el otro caso, el caso de la oferta inflexible, ¿no? En esta clase. Entonces comenzamos con el tema multiplicador ampliado. ¿Ya? En punto anterior se presentó el modelo de desplazamiento de situación de equilibrio causado por incremento de gastos autónomos, ¿no? Incremento de gasto autónomo, 10, etc. Volvemos al gráfico, nos decimos este gráfico hemos presentado en el punto anterior, etc. Ya, ¿no? La realización y volvemos a nuestro enunciado problemático. La realización de gastos autónomos por 10 ha permitido expandir la producción y el ingreso en 50, generando mayor empleo y bienestar de la población en un contexto de oferta flexible que sigue la demanda. Las curvas de demanda en su origen eje de ordenada se han desplazado, ¿no? Simplificación del modelo de reactivación. Deducción de la categoría de multiplicador ampliado, MA. Ya, ahora aquí empieza la respuesta. ¿Ok? Y la respuesta, antes de dar lectura, está en este gráfico. ¿No? Dice, un incremento del gasto autónomo, hay un primer flujo, hay una expansión de demanda, ¿no? Si, por ejemplo, el gobierno hubiese atendido la solicitud de portavoces de los que reciben bono dignidad, ¿no? En el curso de la semana anterior he indicado, aumentennos el bono dignidad. Es muy baja el monto que nos dan mensual. Aumentennos porque los precios han subido. Entonces, si el gobierno se expone y dice, de acuerdo, en lugar de la cifra que tiene ahora les aumentamos. El gobierno está en déficit fiscal. ¿De dónde va a sacar el dinero? Entonces el Banco Central va a tener que hacer un préstamo para aumentar los gastos autónomos. El gobierno reparte la plata, hay un primer flujo, expansión de demanda. Felices los que reciben bono de dignidad. Ellos van a gastar ese dinero, ¿no? Y uno ve eso
ahí en la curva norte, aquí en Miraflores, como al frente del Banco Unión, en la curva norte, sí, al frente del Banco Unión, se instalan vendedoras de comida, vendedoras de ropa, vendedores o vendedoras de enseres para la casa, ¿no? Están vendiendo más sándwich, más salchipapas, todo tipo de comida, ¿ya? Chompas, medias, pantalones, etc. Entonces, si han recibido más dinero, si reciben más dinero, ¿qué hacen estos señores, señoras? Compran bienes. Esa compra de bienes es un ingreso de los oferentes, de todos esos vendedores que dicen, bravo, bravo, ¿no? Ahora tienen más plata y más ventas. Reciben ellos dinero. Y con ese dinero, los oferentes, que están en la acera del frente, ¿ya? Pueden comprar más materia prima, más suministros para hacer sus salchipapas o sus sándwiches, más carne, ¿no? Más pan, ¿ya? Más chompas compradas de importadores, de los que traen de China, no sé, etcétera, ¿no? Y esos otros que están más allá reciben entonces nuevamente una expansión de demanda, ¿no? Esa expansión les permite comprar más. Entonces es como una espiral, ¿ya? Primer flujo, oferencia, aumenta el empleo, nuevos trabajadores crean demanda, ¿no? Porque se aumenta el empleo. Es un proceso mágico de multiplicación. Oferentes aumentan, otros oferentes aumentan el empleo. Es como una espiral. Entonces, eso ya con un dibujito he buscado mostrarles que hay una multiplicación del gasto inicial en un incremento de producción. Un incremento de gastos autónomos eleva en una primera vuelta los gastos en consumo o en inversión. Aumenta demanda. Las empresas con oferta flexible en una segunda vuelta incrementan la producción, contratan más trabajadores, elevan el consumo de bienes intermedios. Los importadores incrementan la compra de dólares del Banco Central y traen bienes para reducir cualquier inflexibilidad de oferta. Los nuevos trabajadores y empresas vendedoras de bienes intermedios que han recibido ingresos en una tercera vuelta ampliarán la demanda por bienes de consumo y otros bienes intermedios, ¿no? De esa forma se propagará la reactivación en sucesivas vueltas repetitivas como si fuese una espiral. El proceso de reactivación por multiplicación en sucesivas vueltas ante cambio de los gastos autónomos ha sido llevado al campo de matemáticas para deducir una fórmula del multiplicador ampliado en base al siguiente procedimiento. ¿No? Entonces ya decimos, acá en esencia decimos que un gasto autónomo es virtuoso en la medida que la oferta sea flexible, ¿no? Es decir, tengamos dólares. Es virtuoso porque no solamente beneficia al primer grupo que recibe el dinero del gasto autónomo, sino que ese grupo, a su vez, va a poder realizar gastos y va a impulsar que exista otros beneficiarios que van a tener que atender con la producción de más bienes, ¿ya? A la nueva demanda, y así, hasta agotarse, ¿no? Poco a poco, ¿ya? ¿Esto se puede calcular? ¿Se puede estimar? Sí, se estima y se denomina multiplicador ampliado, precisamente. Para deducir el multiplicador ampliado, tenemos el siguiente procedimiento.
Nuevamente está la ecuación mágica, ¿no? Partimos de la ecuación de equilibrio. Un consumo autónomo más inversión autónoma sobre 1 menos C minúscula menos K minúscula. Segundo, empleamos la hipótesis que indica un cambio en el consumo autónomo determina una modificación del ingreso. Tercera, si el cambio fuese infinitesimal en consumo autónomo, también lo será del ingreso. En consecuencia, podemos usar derivada de la función de equilibrio respecto a cambios de consumo. A esta derivada denominamos multiplicador ampliado. ¿Qué estoy diciendo? Esta es la función de ingreso de equilibrio. Si se modifica el consumo autónomo o la inversión autónoma, no hay problema, pero en principio decimos, si se modifica el consumo autónomo y es muy pequeño, también se va a modificar el ingreso. Cuando hay cambios infinitesimales, podemos calcular la derivada. ¿Cuál es el efecto del cambio en el consumo sobre el ingreso? Entonces, lo que hacemos es derivar esta función, esta expresión. La derivamos respecto de cambios en consumo autónomo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la derivada? Esto es una constante, es un número, inversión autónoma. Lo que está cambiando es esto. Y la derivada es pues 1 sobre 1 menos C menos K. ¿No? Eso es lo que indica acá. Ahí está. Derivada de la función de ingreso, que es esta, respecto de cambios en consumo autónomo, ¿no? Entonces derivan esto y el resultado en el numerador es 1 sobre 1 menos C menos K. Esto de acá acompaña, ¿no? 1 menos C menos K. ¿Ya? Ese es el resultado. ¿Ya? Si, por el contrario, el gasto autónomo es en inversión autónoma, acá decimos derivada del ingreso respecto de la inversión autónoma. Y el resultado es el mismo. 1 menos C sobre 1 sobre 1 menos C menos K. Ese es el multiplicador ampliado. ¿Ya? Cuarto, si el cambio fuese infinitesimal en inversión autónoma, también lo será del ingreso. En consecuencia, se repite el tercer paso y el multiplicador ampliado es idéntico. Quinto, un laboratorio. Para datos anteriores, determinar el valor del multiplicador ampliado. Entonces decimos, tenemos estas dos funciones, consumo 20 más 0,6, inversión 20 más 0,2. ¿Ya? El multiplicador ampliado, acabamos de encontrar la fórmula, es 1 sobre 1 menos 0,6 menos 0,2. El resultado es 5. 5 veces se va a expandir el gasto autónomo. El gasto autónomo se puede multiplicar en 5 veces como impacto sobre producción e ingreso. Es decir, que el ingreso, PIB, se va a incrementar en 5 veces. El gasto autónomo en consumo de 10, o sea, 50. ¿No? Entonces estamos dando esa explicación. Ahora matemática. Anteriormente hemos dado una explicación verbal. Ahora estamos diciendo, va a haber un multiplicador, ¿no? De 5. ¿Ya? Ahora, simplificación de deducción de la expansión del ingreso. La expansión de ingreso es multiplicador ampliado por gasto autónomo. Acá he sacado 5 y el gasto autónomo era 10. ¿No? 5 por 10, 50. La expansión del ingreso, evidentemente, es 50. 250 menos 200, ¿no es cierto? EDI, expansión de ingreso, es 50.
Simplificación de la determinación del ingreso final de equilibrio. Ingreso final es el ingreso inicial más la expansión del ingreso. El ingreso final, el ingreso inicial era 200, más la expansión del ingreso, que es 50, nos da 250, ¿no? Es laboratorio, multiplicador ampliado 5, expansión del ingreso 50, ingreso inicial 200, ingreso final 200 más 50, 250. Conclusión: mediante el laboratorio que emplea la tabla de activación económica y el laboratorio de las fórmulas de multiplicador ampliado, expansión de ingreso, llegamos a idénticos resultados que los que corresponden a la tabla de deducción de demanda, ¿no? En un proceso de reactivación. ¿Ya? Esa es esta explicación del multiplicador ampliado. Hay que internalizar que cuando se expande gastos autónomos por cualquier magnitud, eso va a generar una expansión del producto y del ingreso nacional una magnitud mayor, ¿no? Es como un proceso mágico, ¿sí? Muy análogo, con todo respeto, a la multiplicación de los panes, ¿no? Que figura en unos de los relatos del Nuevo Testamento, ¿no? No hay panes, no hay panes, anda, vayan a fijarse las canastas de panes. Hay panes, se han multiplicado. Y esto es así. Entonces da la impresión de qué bárbaros, ¿no? Cómo pueden manipular la economía, podríamos decir. Qué genial. El gran promotor de esto es pues, Keynes. Tendríamos que ponerle una vela a Keynes, es como un santo. Es alguien que ha generado justamente todo el milagro de la economía del bienestar en el mundo en el siglo anterior. En casi todos los países han aplicado estas políticas expansionistas de demanda agregada, en casi todos los países, comenzando por los Estados Unidos, ¿no? Roosevelt ha sido el primero en aplicar, y actualmente Biden está con la misma política expansionista para salir de la crisis que supuso la pandemia. ¿Cuánto es? Más de $2 billones ha recibido Biden autorización de gastos. ¿Cuánto es 2 billones? ¿Se dan cuenta? 999.999.99 saltas a 1 billón. Y ustedes dirán, pero Estados Unidos, pues, no se les haga autónomo su TGN. Claro que sí. Es uno de los países donde el déficit fiscal es más grande, porque tienen el dólar. Para ellos no hay problema, ¿no? Es decir, 10.000 soldados en Afganistán. ¿Cómo se financia ese movimiento de tropas, armas, todo? Con dólares. No hay problema. Pueden comprar con dólares, hay alimentos, no hay problema. Crean la moneda del mundo. Puede ser que no dure mucho, ¿no?
porque los rusos han dicho, quieren comprar petróleo, páguennos en rublos. Entonces está empezando a cambiar el mundo, a cambiar seguro. Acá hay un tema que cuando decimos, ¿no?, se va a dar este milagro, se va a expandir la demanda, porque la oferta es flexible, porque hay dólares, se van a traer las importaciones, se van a hacer importaciones, pero entonces se presenta un problema. Oye, si va a expandirse la demanda agregada, y como estamos comprando tantos bienes importados, que cerveza brasilera, que leche Arcor de los argentinos, vinos argentinos, paltas, papas, de tomates de los peruanos. Entonces la demanda agregada se está yendo. Este proceso de las N vueltitas que decía, sí, pero ¿sabes qué? Son N vueltitas que se van a la economía del Perú, a la economía de la Argentina, a la economía del Brasil. ¿Ah? Entonces, los 50 que hemos calculado ahí arriba, en realidad no son 50, porque se expresa en importaciones, ¿no? Entonces, en consecuencia, tenemos acá una nota sobre filtración de importaciones. Al existir importaciones para producir los bienes que forman parte del PIB, para producir y comercializar los bienes que forman parte del PIB, se considera que existe una filtración de la expansión de ingresos hacia economías externas de la demanda, ¿no?, por la presencia de importaciones. ¿Ya? Esto vale la pena separar. Usamos la propensión media a importar, equivalente a la importación por unidad de Producto Interno Bruto, para estimar la filtración. ¿Ya? Y tenemos propensión media a importar, importaciones sobre PIB. Por cada unidad del PIB, ¿cuánto es la importación? ¿Okay? Y tenemos un laboratorio, determine para Bolivia los datos de propensión media a importar. Hemos tomado 2 años al azar. Millones de dólares, 2016, 2014, importaciones, 10.610, 10.560, ¿no? El 14, 10.560, el 16, 10.610. El PIB, 32.000.780 y 34.000. La propensión media a importar, PMI, 31%. ¿Qué tal? Y este otro año, 32%. O sea, alrededor de la tercera parte se filtra, ¿no? Si yo tengo el 50 de expansión de ingresos, digo, y la tercera parte de 50, ¿cuánto es? 15 por 3 es 45, 15,3 aproximadamente, ¿no? 15,3 se va al extranjero. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Para más adelante hay una aplicación de este tema. Por unidad de PIB, 0,81 corresponde a importaciones. Es una filtración que reactiva la economía de otros países cuando se da un proceso de expansión económica.
los resultados obtenidos de expansión de ingreso, se tendría que restar un 31% de filtración al exterior. Cuando uno se pregunta, y en estas importaciones, ¿cuál es la torta? ¿No? Es decir, ¿cuál es la estructura? Y como vamos a comprobar en el capítulo sobre comercio exterior, con datos de Bolivia, se va a demostrar que casi 60%, hasta 70%, es la importación de suministros intermedios para producción de la industria, bienes de capital, y un 30% es de bienes de consumo. Entonces, la producción nacional, la oferta está afectada por las importaciones. Para que funcionen muchas industrias, se importan suministros. Y los comerciantes son los que forman el complemento, ¿no? Los que traen bienes de consumo, ¿no? Cerveza, leche, patatas del Perú, etc. Son comerciantes, pero en la propia industria se necesita bienes importados, ¿no? ¿Ya? Bueno, ustedes tienen esta práctica, para los datos de la práctica, deducir el multiplicador ampliado, la expansión del ingreso, el ingreso final de equilibrio. Tachar la respuesta incorrecta. ¿Se ha logrado resultados diferentes? La respuesta puede ser sí o no, ¿no? Si ustedes han logrado resultados diferentes, quiere decir que la respuesta de abajo es incorrecta, ¿no? Si ha resultados idénticos, ¿qué respuesta han obtenido ustedes? Si ha obtenido resultados idénticos, si es sí, entonces esta otra hay que tachar, ¿no? Eso que dirán sí, eso es. Es una pildorita. Bien, hasta ahí va el tema de multiplicador ampliado, el tema de modelo de reactivación productiva, con una política económica expansionista, ¿ya? En un contexto de tenencia de dólares. Ahora vamos a continuar con el modelo de reactivación productiva inducido por gastos autónomos con oferta agregada inflexible. El otro caso. Y primero decimos, ¿qué es pues oferta inflexible? ¿Qué quiere decir? ¿No? Y ahí está la respuesta. La oferta inflexible se presenta cuando el sistema productivo nacional no puede incrementar la oferta, debido a que el sector primario tiene cosecha fija, limitada por la siembra, y los animales por el ciclo de crecimiento, que va de 2 meses, pollitos bebés, a años del ganado vacuno, ¿no? Nosotros consumimos carne de pollos, carne de cerdos, carne de reses, ¿no? ¿Ya? Y también de pescados, pero son pescados del lago. Más lamentablemente, el mar no nos devuelve. Bueno, pero ¿qué ocurre con esta oferta? Si aumenta la demanda agregada, ya sea de papas, legumbres, todo lo que viene del sector agrícola, ¿qué se hace? Se dice, pucha, estamos vendiendo bien,
al año hay que aumentar más la cosecha, la siembra, ¿no? Entonces ya se toma esa previsión y recién al año la oferta va a aumentar, inflexible, ¿no? Y si se trata de un efecto sobre los animalitos, hay mayor inflexibilidad. Los más flexibles son la producción de pollitos bebés, ¿no? 2 meses está. Pero un cerdo crece en 9 meses, ¿no? La gestación es de 220 días. Entonces pasa el año, ¿ya? Y el ganado vacuno peor, más años, ¿no? 3, 4 años, recién pueden vender una vaca. Entonces la oferta es inflexible en cuello de botella, como se llama, ¿no? No puedes expandir fácilmente. El sector secundario, ¿ya?, tiene por límite un sector secundario sin bien insumos importados, su límite es 3 turnos, ¿no? Si hay una gran demanda, lo máximo que puedes hacer es producir en 3 turnos, ¿no?, de 8 horas. Más allá de eso ya no se puede aumentar la producción. Para aumentar la producción del sector secundario, ya sea de manufacturero o alimentos procesados, tendrías que hacer más inversiones, ejecutar más proyectos. Eso toma mucho tiempo, ¿no? La construcción de los inmuebles, montaje de máquinas, más tiempo. Entonces, también es relativamente inflexible. Las anteriores limitaciones estructurales, que son de estructura, ¿no?, se corrige, se las supera si existen dólares para traer bienes del extranjero. Entonces, hay limitaciones estructurales, sí las hay, pero si tienes dólares, las superas, ¿no? Si hay mayor demanda de productos de alimentos, traes del Perú, de la Argentina, ¿no? Si la industria no puede producir algunos bienes, los traes del extranjero, se supera, ¿ya? Por eso decimos, la oferta puede seguir. La limitación fundamental, subrayado, de inflexibilidad se da cuando se agotan las reservas en dólares del Banco Central. O existen mínimas reservas que no alcanzan ni siquiera para cancelar el servicio de la deuda externa, ¿ya? Los del Banco Central, como llevan los registros y la tenencia de los dólares, pues comunican, ¿no?, que están llegando a un punto de agotamiento de dólares, que ni siquiera pueden pagar el servicio de la deuda. Es el momento en el que el Banco Central indica que deberíamos declarar la quiebra internacional. Los argentinos a esto han llamado default. El país está en default. ¿Qué implica? No vamos a poder pagar deuda y tenemos problemas para importar bienes, ¿ya? Entonces, no es una situación rara, casi nunca se da. En ese contexto, al no existir dólares en Banco Central, para reemplazar la producción nacional con bienes importados, la oferta no puede seguir a la demanda. Recuerden que decíamos la demanda, la oferta sigue. En un gráfico, la línea de oferta se quiebra y puede adoptar pendiente negativa. Entonces, acá tengo el dibujito de lo que quiero decir.
Estamos en el ingreso de 200 y se prende la luz roja, ¿no? Atención, no hay dólares, se están agotando. Pues esta producción, esta oferta ya no puede seguir. ¿Ya? Esta oferta se va a realizar, se va a vender, pero como hay una demanda agregada que se ha incrementado, el equilibrio se va a dar por incremento de precio. Aparece la inflación. Si sigue la situación, ¿no?, de expansión de demanda, la curva se puede volver negativa. Acá abajo está mucho más claramente la gráfica de una pendiente negativa. Voilà, ahí está. Llegamos a agotamiento y decimos, se expande la demanda. No hay dólares. Y hace un momento hemos visto que hay una filtración del orden del 30% del PIB hacia economías del exterior. No estamos inventando. Y que de esos 30%, una parte considerable, casi 70%, es importación de insumos para la industria. Es el momento en que las fábricas paran, algunas, ¿no?, que producen con bienes importados. Entonces ya la oferta se reduce, pues, ¿no? Ya no es ni siquiera 200, porque no hay cómo producir. No hay dinero para importar suministros, no solamente bienes de consumo, sino suministros para la propia producción nacional. ¿Ya? Eso es lo que se comenta acá. Y vamos a hacer nuevamente aritmética para demostrar, ¿no?, demostrar la propuesta teórica. Dice, en caso de oferta inflexible, el quiebre de la curva de oferta refleja una situación en la que la producción e ingreso no se pueden incrementar. El equilibrio oferta-demanda se da en forma nominal mediante la igualdad de la oferta con la demanda, con la elevación de los precios sin aumento de producción. No significa que no producimos más. Seguimos produciendo, pero ya no podemos importar, ¿no? No hay plata. Entonces, lo que se puede producir con insumos nacionales se produce, pues, ¿ya? Y se va a dar el equilibrio, la demanda va a igualar a la oferta, todo desaparece, ¿no? Entonces, eso significa equilibrio, ¿no? Entonces, todo lo que se vende desaparece. Pero ¿cómo desaparece si hay mayor demanda? Elevando precios. De persistir la situación de escasez de dólares y la imposibilidad de acceder a fuentes de financiamiento de la banca multilateral como el FMI o Banco Mundial, la producción se reduce, disminuye el PIB. ¿Ya? O sea que no hay dólares y nadie nos quiere prestar en el extranjero. Tampoco el FMI, tampoco el BID, tampoco la CAP, tampoco Fonplata, creo que se llama. No nos quieren prestar porque está en una situación de gran desequilibrio. Tendrían que demostrarnos que en el futuro van a poder pagar, pero ustedes como están no pueden, ¿no? Pues lo primero que se hace es buscar al FMI, porque de todas las instituciones en las que nosotros somos socios como país, los que dan la luz verde, la autorización para prestar, es el FMI, ¿no? Somos accionistas, tenemos una pequeña acción, también en el Banco Mundial,
también ADI, también la CAF, ¿no? Todos los países aportan. Y justamente es el FMI el que se encarga de financiar a las economías que tienen problemas crónicos de balanza de pagos, déficit, escasez de dólares. Pero no lo hacen, pues, sin asegurarse de que en el futuro mejoren las condiciones. ¿Ya? Seguimos nosotros con los efectos que se llama de la escasez de dólares. En un gráfico se refleja con el cambio en la pendiente de la curva que de positiva se vuelve negativa. Las se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio. Eso es, gracias. Fundamento teórico al incremento de precios. Bueno, ahí se indica que la oferta se iguala a la demanda por la vía nominal, por incremento de precio. Eso es bla, 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 ¿no? ¿Cómo demuestras aritméticamente? Para dar racionalidad, consistencia. Bueno, dice, para demostrar, en un adelanto a teoría monetaria, aplicamos la ecuación de intercambio. Equilibrio implica oferta igual demanda agregada, ¿de acuerdo? La oferta agregada es el PIB, ¿de acuerdo? ¿Qué era el PIB? Es la sumatoria de los precios por las cantidades físicas de los bienes finales, ¿no? Es la sumatoria de las ventas. Y nosotros sabemos, por contabilidad básica, que si vamos a registrar la venta de 100 sartenes, caja ventas, decimos, ¿cuál es el precio? 6 bolivianos. Ah, ya. 100 por 6, 600 es el ingreso. Igual es para todos los componentes del PIB, ¿no es cierto? Es la multiplicación cantidades físicas por precio. Y aquí está la explicación. Donde las cantidades físicas, donde X representa las cantidades físicas y P el precio de los bienes. Cuando aumenta la demanda agregada, acá hay mayor poder de compra, y X no aumenta, lo que aumenta son los precios. ¿No ven? Cuando aumenta la demanda agregada y la oferta de bienes se vuelve inflexible, suben los precios en la situación de equilibrio, generando la inflación, ¿no? Incremento de demanda agregada es igual a la sumatoria de las cantidades físicas constantes por incremento de precios. X cantidad física de la oferta fija es la misma producción. No podemos producir más. No podemos vender bienes importados. No hay dólares, ¿no? Entonces, las cantidades físicas se mantienen y lo que va a subir son los precios. Y aquí hay un laboratorio. Decimos, consumo 20 más 0,610, inversión 20 más 0,2. Son nuestras ecuaciones anteriores. Partimos de la ecuación de equilibrio. Consumo autónomo más inversión autónoma sobre 1 menos C menos K. 41 menos 0,60. 200 es el ingreso de equilibrio. O sea, como en el punto anterior, ingreso de equilibrio 200. Al comprar bienes importados para el ejercicio 2, se agotan las divisas. ¿Se acuerdan? Vamos a repetir, decimos. ¿Ya? Y ahí dicen, se agotaron las divisas. Antecedentes de ejercicio 2 y siguientes. La producción se mantiene en 200. Los gastos autónomos se incrementan en 10 en el ejercicio 3, ¿no? Aplicando la política de reactivación. ¿Ya? Entonces, la demanda agregada es la anterior, 1 más 10. Era 20 más 0,6 función consumo. 20 más 0,2 función consumo más 10. ¡Paf! Hemos disparado con un aumento de gastos autónomos en 10.
La nueva demanda agregada es 50 más 0,8, ¿no es cierto? Determinar la tasa de inflación. ¿Qué tal? Entonces, hacemos el siguiente razonamiento. El gobierno aumenta gastos autónomos en el nivel de la inflación, ¿ya? Aquí solamente estamos diciendo que la demanda agregada ha subido a 210 y hemos indicado que han subido los precios, ¿no? Y el gobierno aumenta gastos autónomos en el nivel de la inflación en un contexto de inexistencia de dólares. El PIB real disminuirá en el porcentaje de la filtración de importaciones de 30% del PIB. Determinar tasa de inflación, ¿no? Solución. Situación macroeconómica del ejercicio 2. ¿Ya? Son los antecedentes, ¿no? La oferta agregada es el PIB, es X por P, es 200, y eso es inflexible. La demanda agregada 2, ¿ya? Es 50 más 0,8 por 200, 210. Esta era la demanda agregada 3. Hay que corregir oportunamente antes que alguien diga, oiga, pero usted ha dicho que en el 2 se indica que ya no hay dólares, ¿no? Y justamente en el 3 es cuando se ha aumentado en 10. Entonces la demanda agregada es 210. La brecha, 210 menos la oferta agregada. La brecha es de 10, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero ahora la producción ya no se incrementa. Los precios se elevan en la magnitud de 10. Tiene que igualarse, ¿no? Y la tasa de inflación es 10 sobre el valor de la producción real al 5%. ¿No? Eso es, ¿no? Los precios se han elevado en 10, el valor de la producción real es 200, entonces tenemos una tasa de inflación de 5%. En un ejercicio 4, acá, ¿ya? Porque el 3 es cuando ya empieza el desequilibrio. En un ejercicio 4, ¿no? El gobierno incrementa los gastos autónomos en 5%, porque la inflación es del 5%. En 5% de 200 para devolver a la población la pérdida del poder de compra. Sube la demanda agregada en 5%. Gastos autónomos 0,5 por 200 es 10, generando un gasto autónomo ahora ya de 60. ¿Lo ve? La demanda agregada del ejercicio 4 es 60 más 0,80. ¿Ya? Al contrario, el PIB real ha disminuido al haber disminuido las importaciones en 30. 30% del PIB real de 200 es igual a 0,80 a 60. PIB real del ejercicio 3 es 140. Demanda agregada del ejercicio 4 es igual a 60 más 0,80 por 140, 60 más 112, 172. ¿No es cierto? ¿Ya? Y la brecha, demanda agregada menos oferta agregada, ahora es 32. La tasa de inflación, 32 sobre 140, 22,86. Al persistir la ausencia de dólares y continuar financiando gastos autónomos con déficit fiscal, el PIB decrece, disminuye el empleo, se acrecientan los conflictos sociales y políticos, los precios se elevan con incremento de tasa de inflación, aumenta la pobreza. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no?
pura aritmética. Ya, pura aritmética. ¿Qué está reflejando este laboratorio? Está reflejando lo siguiente, ¿no? Cuando en un ejercicio 3, cuando en un ejercicio 2 llegas a un punto, dices, no hay dólares, no se va a poder importar más bienes. Y en un ejercicio 3 se expande la demanda agregada por incremento de gastos autónomos en consumo e inversión. Entonces la demanda agregada crece y la oferta está inflexible. Ya no puede igualar, aumentando cantidad, porque no puedes importar, sencillamente, ¿no? ¿Ya? Se iguala por la vía de precios, en el primer incremento de precios, ¿ya? Y eso permite calcular la tasa de inflación, dividiendo el incremento nominal sobre la cantidad de la producción, teniendo la tasa de inflación. Como es un gobierno expansionista, ¿no?, inclusivo y todo lo que quieran llamar, ¿no?, entonces va a atender a la solicitud de incrementos, ya sean sueldos, ya sean, sobre todo en sueldos, ¿no? Va a atender. Y atiende con gastos autónomos, pues, porque están en déficit, ¿no?, con creación de dinero. Eso significa que la demanda agregada se va a volver a expandir. Es como echar gasolina al fuego. Pero además hay un efecto colateral. Las empresas han agotado los suministros importados que utilizan para producir. Hemos visto un 30% del PIB. Va a reducirse también los comerciantes. Ya no pueden traer, ¿no? Se reduce en un 80%. Entonces el PIB empieza a decrecer, a disminuir, y la demanda ha crecido. Nuevamente hay una brecha más grande todavía. Ese es nominal. Sacas el porcentaje y tienes la tasa de inflación, pues. El incremento en precios. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Decimos, la curva de oferta ya tiene pendiente negativa, ¿no? Ya se ha dado reducción de la producción, del empleo. Cuando se llega a esta situación, la pregunta es, ¿qué cambio de política económica debe implementarse? ¿Qué se puede hacer? ¿Quién debería implementar la nueva política económica? ¿El mismo gobierno expansionista de demanda? ¿Los que han creado la situación? Sí, ¿no? Lo justo sería que ellos pongan los cambios, ¿no? Eso sería lo correcto. Si durante años han ido bombeando la demanda y los oferteros respondiendo con importación, pues bien, ya no tienes dólares para responder. La solución al problema. Si ustedes han creado el problema, la expansión durante varios años, en solución. ¿Ya? La respuesta de la nueva política económica es, ¿qué cambio de política dice? Tiene que haber una nueva política económica. La respuesta es disminuir la demanda agregada, causante de la crisis. Esa es, ¿no?, la causante de la crisis, la demanda agregada, que la ha ido inflando. Entonces, ¿eso qué significa? Reducir el déficit de comercio exterior crónico, disminuir importaciones, aumentar exportaciones. Acá hay que aumentar exportaciones, como sea, porque es la solución real, tener dólares, ¿no? Entonces, ¿qué haces para aumentar exportaciones? Hay que tomar algunas otras medidas. Reducir el déficit fiscal.
con eliminación de los gastos autónomos. Grave, grave, ¿no? Esto, reducir el déficit fiscal, significa disminuir supernumerarios. No, empleados públicos. Acá hay, ¿cuáles son los supernumerarios? ¿Dónde se presentan los empleados públicos, ¿no? Se han creado muchas empresas públicas y muchas están con déficit, son supernumerarios. Las transferencias solidarias, ¿no? Acá. Las transferencias y las transferencias solidarias. Esto es grave, muy grave. Muy grave. Difícil. Son medidas difíciles de tomar. Crean mucha angustia. Pobres. Y ustedes te dirán, ¿cómo van a disminuir las transferencias? Sí, se ha dado. Y hace unos cuantos años, en España, en Grecia, les han bajado las pensiones a los jubilados. ¿Cómo les van a bajar a esa gente que ya no trabaja sus pensiones? Bueno, les han dicho que sus pensiones no las podría financiar el gobierno. Les han reducido, ¿no? Y la cuestión esta de que se disminuye el empleo público es verdad, se da en cualquier país que empieza a aplicar medidas de reducción de demanda, ¿no? Ya reducir ministerios, cesar empresas públicas deficitarias, etc. Inmediatamente, si se cumple eso, buscar préstamos de organismos financieros multilaterales para importar bienes, porque la clave es expandir producción, ¿no? Porque hay gran demanda, entonces tienes que volver a expandir la oferta, recibir préstamos, dar compensaciones temporales solidarias a los que se recortó las transferencias solidarias, ¿no? Entonces, como se recortan las transferencias, tienes que compensar, o sea, dar compensaciones. Estas son temporales. Esta palabra puede confundir a los que se recortó las transferencias solidarias y el empleo. Para reducir la protesta y el desempleo. Ustedes pueden preguntar y decir, ¿se aplicó alguna vez? Claro, se aplicó en Bolivia. Se aplica en cualquier país que tiene problemas de escasez de divisas. En Bolivia se ha aplicado cuando el doctor Siles Suazo en 1980 ganó las elecciones de forma democrática. ¿No? Subió al poder con una coalición de izquierda. Estaba el Partido Socialista, Partido Comunista, el MNRI, que era partido de izquierda en esos momentos, ¿ya? Entonces subió con una coalición de izquierda al poder, pero estaba ya en una situación económica crítica el gobierno, con escasez de dólares. Pues el presidente Siles se vio en la situación de escasez de dólares. A los 2 años no había. Estábamos con una hiperinflación terrible porque lo que he puesto ahí arriba se atendía a la demanda de solicitud de incrementos salariales
vivía en ese tiempo Lechín, que era un líder sindical muy poderoso, tenía a la gente en las calles todos los días y se incrementaban los sueldos, gasolina, fuego. Entonces, al llegar a esa situación, Siles Suazo renunció. ¿No? Ahí pregunto, ¿quién debería implementar la nueva política económica? Le dijeron, mire, usted tiene que resolver el problema. Tiene que conseguir dólares. Y esto hay que hacer, más o menos ahí está la receta. Eso tiene que hacer, reducir su déficit fiscal, etc. Siles Suazo dijo, no. Soy un hombre de izquierda, nuestros partidos son de izquierda, no vamos a hacer eso contra el pueblo. Y se renunció. Y subió al poder el Víctor Paz Extensor, mediante elecciones. Y ellos aplicaron esta política con el Decreto Supremo 21060. En Comibol habían 27.000 obreros y Comibol estaba en déficit. Entonces les dijeron, miren señores, retírense, no hagan más paros, es peor. Les vamos a dar compensaciones temporales. Sus beneficios sociales los duplicaron y hasta los triplicaron. ¿Cuántos años has trabajado? 10. Bueno, asumí que has trabajado 30 años. Pero retírate en paz. Y se retiraron y así quedó en 7.000 empleados Comibol. Y cesaron varias empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se estableció los equilibrios macroeconómicos que está durando hasta la fecha, ¿no? Por una rigurosidad macroeconómica. Ahora veremos cómo se sale de este proceso en el que estamos, ¿no? Eso veremos cómo se comporta el comercio exterior. Puede ser que se incrementen exportaciones, etc. No vamos a volver al pasado. Pero si no se incrementan exportaciones, se puede volver, ¿no? Bien, hasta ahí hemos llegado hoy día, o sea que pues es hora de dejarlos, ¿no? Ya. Y nos separamos. Que les vaya bien, hasta la próxima clase, hasta luego. La próxima, licenciado. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.